Buenos días, soy Juan Antonio Chávez. Este es el tutorial 4 y es un añadido del tutorial 3. En el tutorial 3 veíamos cómo se hacía una máquina virtual en Linux y, bueno, nos podemos conectar a esa máquina virtual por SSH, pero claro, no nos podemos conectar por escritorio remoto porque hace falta un par de pasos extra, una instalación y unos cuantos pasos extras para poder hacerlo. Entonces, vamos a seguir el manual que hay en internet para conseguir conectarnos por escritorio remoto, y lo vamos a hacer pues con la cuenta de Microsoft que ya estamos utilizando. A la izquierda tenéis, estáis viendo el Google que he puesto en el buscador: Azure conexión remota Linux. Y si pones esto en el buscador de Google, te aparecen todos estos resultados. Aparecen también incluso vídeos que te lo explican exactamente. Yo no los utilizaría. Yo pienso que la mejor forma de hacerlo es utilizando el tutorial, que es muy nuevo, de hace 6 meses, del uso de escritorio remoto en máquinas de Linux. Entonces, aquí dejamos el manual y en la parte derecha lo que voy a hacer va a ser entrar con la cuenta del Azure que estaba utilizando el otro día. Si no me equivoco, es esta. Aquí está entrando. Voy a poner mi icono más a la derecha. Nos vamos a las máquinas virtuales. Aquí tenemos lo que hicimos el otro día, el Linux 1 y el Windows 10 1. Y nosotros nos interesa ahora trabajar con el Linux. ¿De acuerdo? Ya tengo mi Linux a la derecha y el manual a la izquierda. Vale. Entonces, nosotros ahora mismo nos podemos conectar por SSH. ¿De acuerdo? Cuando le damos a conectar, nos aparecen estas tres cosas. Aunque esta no funcionará, esta es la que queremos conseguir que funcione. RDP. El protocolo de escritorio remoto. Al revés, ¿eh? Remote Desktop Protocol. Por eso tiene estas siglas. Ahora mismo, la única forma que tenemos nosotros de conectarnos es por SSH. ¿De acuerdo? Para conectarnos por SSH, pues necesitamos un número de usuario y una contraseña. Ahora nos dice que la máquina virtual está desasignada. Eso significa que no me he acordado de, antes de empezar con todo esto, pues encenderla. No, está apagada porque así, recordar que dijimos que había que pagarla para asegurarnos de que no gastaba. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos volvemos a la máquina virtual, información general. Claro, efectivamente, está apagada. Tenemos que iniciarla. Entonces, arrancamos la máquina virtual. Es como si le hubiéramos dado al power on en Linux. Si estuviéramos en la máquina real, nos esperamos un poquito. Si todo va bien, nos dirá que ya está funcionando. Y si no, podemos probar de todas formas. A ver, por aquí. Ya le hemos dado a iniciar, con lo cual debe estar iniciándose. Comprobemos si nos podemos conectar. Ya está en ejecución, ¿veis? ¿Ha cambiado? En ejecución. Muy bien. Y nos da el mensaje: máquina virtual iniciada. Vale, pues ahora cuando le damos a conectar SSH, nos dice cómo nos tenemos que conectar por SSH. ¿De acuerdo? Una cosa que nos dice es cómo nos tenemos que conectar con el PuTTY o algún otro gestor de comandos, utilizando una clave privada. ¿De acuerdo? Que nos tendríamos que bajar de aquí. De todas formas, nosotros no necesitamos la clave privada para conectarnos a esta máquina. Necesitamos esto de aquí. Si vamos aquí, copiamos el enlace y nos vamos al CMD de Windows. Lo pegamos y le quitamos toda la parte de en medio. Está en castellano, y la I. Acordaros que le ponemos nombre de usuario y le pusimos informática. Y ahora le decimos a esto que yes. Y el password era informática_111. Y lo he puesto correctamente. Entramos en el Linux. Fijaros que ahora ha cambiado y pone informática Linux 1. Significa que ahora mismo estamos como en la línea de comandos de Linux que tenemos en la nube. Acordaros que lo hicimos en el este de Estados Unidos, en esa máquina que tenemos remota, que si le hemos llamado Linux 1. Bueno, ahora tenemos la línea de comandos. Lo primero que haríamos es
un sudo apt-get update. Esto significa que haga una actualización del sistema. Y el sudo que he puesto delante significa que lo haga como administrador. Así que este comando lo que he hecho ha sido, sudo significa ejecuta este comando como administrador, apt-get significa instala algo y update significa no, en realidad no quiero que instales, quiero es que mires lo que tiene instalado y que lo updates, que lo actualices, ¿vale? Bien, este comando hay que hacerlo, hay que acostumbrarse a hacerlo de vez en cuando, así tenemos nuestro sistema perfectamente actualizado. Ese es el comando número 1. Ahora vamos a ver los comandos que tenemos que hacer para instalar el escritorio remoto. Entonces, primero, los prerequisitos. Dos cosas, conocer dos cosas. El Azure Portal, esto lo sabemos, y el CLI de Azure. El CLI de Azure es como si tuviéramos una línea de comandos que está por encima de todas las máquinas virtuales que tengamos. Yo puedo escribir con una línea de comandos, crea 20 máquinas virtuales. Esa es una potencia enorme que tiene el Microsoft Azure. Y eso se puede hacer. Y no necesitas tener una máquina en concreto donde estés metiendo comandos. Lo puedes hacer desde la consola de Microsoft Azure. Esto lo vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una instrucción desde el CLI de Azure. Los administradores de sistemas, el CLI de Azure es lo más de lo más, porque puedes encender máquinas a saco, apagar máquinas, actualizarlas. Es como si tuviera una consola en la que en clase pudiera decirle a todas las máquinas que hay en clase, encenderos, apagaros, actualizaros, tú pon el Windows 10, tú pon el Linux, tú haz esto, tú haz lo otro, y pudieras mandar, el profesor las pudiera mandar desde un teclado que no estuviera conectado a ningún ordenador, pero que todos sus órdenes se ejecutasen. Eso es el CLI de Azure. Ahora lo veréis. Entonces, vamos primero a instalar el entorno de escritorio, ¿de acuerdo? Para eso, tenemos que, como nos dice aquí, que ya lo hemos hecho, conectarnos a la máquina virtual y luego tenemos que hacer, esto ya lo hemos hecho, un update y luego tenemos que instalar, esto es el XFCE4, es el escritorio normal y corriente del Linux. Es como el escritorio de Windows, ¿de acuerdo? Entonces, copiamos esto y nos vamos aquí y le damos al ratón al botón derecho. Y aparecen, la primera instrucción ya se ha ejecutado y la segunda instrucción se queda aquí esperando y le damos al Enter y se ejecuta. Y ahora estamos instalando. Y esta instalación puede durar un poquito porque estamos instalando un escritorio. Es como si el Windows 10 estuviera pelado, sin escritorio, y nosotros ahora dijésemos que queremos meter las ventanitas para que funcione. Esto es lo que estamos haciendo en Linux. El Linux es diferente del Windows porque Linux tiene varios escritorios. Este es un escritorio que no es el mejor, pero sí que es el más liviano, el que pesa menos y que molesta menos en la ejecución. Es el que yo pondría para un servidor, porque ocupa muy poco y ocupa muy poca memoria. Pero también tiene alguna limitación, muy poquitas, comparado con otros. Quizás es lo único negativo, quizás es el menos bonito de todos. En realidad ese es el problema. Todo lo demás, funcionalmente, es correcto. Bueno, tenemos que esperarnos un poquito. Lo voy a poner aquí a la derecha. Si acaso vamos siguiendo comentando, fijaros que acabamos de ejecutar estos dos comandos y ahora vamos a configurar el escritorio remoto, ¿de acuerdo? Instalar y configurar el escritorio remoto. Ahora tendremos que poner también estos dos comandos. Si acaso lo que puedo hacer es, ya los copio y me espero que acabe lo de la derecha. Si os parece bien, voy a... mientras se está ejecutando esto, voy a parar un momento la grabación. Bueno, ya ha acabado la instalación, aquí lo tenéis. Esta instalación ha sido un buen rato, creo que ha tardado 3 minutos. Y ahora seguimos. Hemos dicho que ahora nos tocaba hacer esto de aquí, por lo tanto lo copio, me vengo a esta ventanita y le doy al botón derecho. Cuando le doy al botón derecho, la primera línea que he copiado se ejecuta y la segunda tendré que darle al Enter para ejecutarse. Ahora tardará otro poquito más y la segunda línea se ha ejecutado. Bueno, no estoy seguro de que se haya ejecutado. Por lo tanto, me aseguro, me lo llevo aquí. Sí.
Se ha ejecutado, seguro. Vale. A lo mejor es mejor hacer línea a línea y no copiarlo de golpe, ¿de acuerdo? Luego tengo que hacer este comando de aquí. Y luego tengo que reiniciar los servicios de escritorio remoto para asegurarme que están funcionando. Una vez que he hecho eso, en principio está instalado el escritorio remoto en el Linux. ¿De acuerdo? Entonces, ahora dice establecer una contraseña de cuenta de usuario. Nosotros ya la tenemos. Acordaros que tenemos informática /111. Este es un paso que no tenemos que hacer. Bueno, podríamos hacerlo, pero nosotros ya tenemos un usuario informática y contraseña informática /111, por lo tanto, ningún problema. Entonces tenemos que crear, es lo que os decía ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es un comando que tenemos que hacer en el CLI de Linux, que es este comando de aquí. Este comando es abrir el puerto 3389, que es el puerto por el que nos vamos a conectar. ¿Vale? Entonces, para hacer esto, tenemos que irnos al CLI. ¿Vale? Bien, vámonos al CLI. Entonces, lo voy a poner más grande esta ventana de aquí, un momentito. Ahora tenemos que irnos otra vez al inicio, aunque no hace falta. Y nos vamos aquí. Fijaros que hay esto de aquí, Cloud Shell. Este es el CLI. Entonces nos aparece abajo, bienvenidos a Azure Cloud Shell. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, voy a quitar esto también de aquí, vamos a decirle que queremos utilizar para comunicarnos con el Azure el entorno Bash. ¿De acuerdo? Con la suscripción Azure para estudiante. Tenemos que crear un almacenamiento, porque cuando haces instrucciones se tienen que almacenar esas instrucciones en algún sitio, y si alguno de los comandos que haces necesitan un poco de espacio de disco, también crea un disco para esto. Nos esperaremos un poquito, tardará entre 30 segundos y un minuto hacer este espacio especial para poder hacer línea de comandos por el entorno de Azure, y lo tendremos enseguida. Aquí lo tenemos. Está inicializando y como veis, esto es una consola de Linux que está por encima de todas las máquinas virtuales y sobre la que podemos hacer comandos que van a obedecer todas las máquinas virtuales sobre las cuales nosotros estamos actuando, a la que le digamos. En concreto, nosotros ahora vamos a actuar sobre una en concreto. Ya lo tenemos funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, ahora le damos a pegar el comando de antes. Fijaros que en el comando de antes tenemos esto, pone Open Port y pone Resource Group. Tenemos que ponerle el grupo que creamos y también la máquina. Esta es la máquina, ¿de acuerdo? Tenemos la máquina virtual en Linux, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos que poner cómo se llama la máquina. Linux 1. Esto lo ponemos aquí. Ah, no, perdón. Name, aquí está. Lo tenemos que poner, la máquina virtual, su nombre es esto. Lo borramos. Y aquí ponemos que le hemos llamado Linux-1. Es importante las mayúsculas y minúsculas, porque las distingue. Y ahora tenemos que encontrar cómo se llama el My Resource Group. Y el grupo de recursos nosotros le llamamos recurso 1. Por lo tanto, nos vamos aquí. Ahí. Linux-1. Y aquí le llamamos, como pone aquí, recurso 1. La R mayúscula. ¿Vale? Así que hemos tenido que cambiar lo que ponía en la instrucción por los nombres reales que tiene nuestro grupo de recursos y nuestro Linux. ¿De acuerdo? Entonces, ahora le damos al Enter y si todo es correcto, abrirá el puerto 3389 para este grupo de recursos de esta máquina virtual. Se lo está pensando. Las instrucciones que se hacen en el CLI de Azure suelen ser un poco lentas. Y si salen estas cosas que aparecen aquí, es que todo es correcto. ¿De acuerdo? Vale. Esto significa que ya hemos abierto el puerto. Perfecto. Con esto ya hemos acabado. Podemos cerrar la ventanita de abajo.
¿vale? Y ahora nos queremos conectar con la máquina virtual para ver si realmente ha funcionado. Ahora, cuando le damos aquí a conectar, ya podemos hacer clic en RDP y descargarnos el archivo RDP, que lo tengo aquí abajo. Ya está descargado, se está abriendo. Salta el escritorio remoto de Windows, le decimos que conectar. Si todo va bien, nos tiene que pedir el nombre de usuario y la contraseña. Un poco diferente de cuando lo hacía con el Windows. Esperemos que todo haya funcionado a la primera. No puede comprobarse la identidad del equipo remoto. No os preocupéis, le decimos que sí. Parece que está funcionando porque ya ha encontrado el equipo remoto y ¡pum! Nos aparece que nos pide el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario era informática y el password era informática /111. Le damos OK y ha funcionado. Le decimos que queremos utilizar la configuración por defecto. Se lo está pensando aún. Vale. Y ya está, ya hemos acabado. Aquí tenemos nuestro escritorio de la máquina Linux. Aquí a mí me parece un poco grande porque la pantalla la tengo en alta definición y, bueno, más de alta definición, en 2000 y pico puntos por 1800, entonces aparece todo muy pequeño. Eso se puede cambiar. Y como podéis comprobar, esto es un escritorio remoto y sigo estando en mi ordenador, solamente que aparte de tener el control sobre mi ordenador, también tengo el control de la máquina Linux con todas las aplicaciones. Están aquí, las podéis encontrar aquí. Y si veis que va un poco lento, que ahora me está costando que se abra la ventana de funcionamiento, es porque a veces tiene que acabar, o sea, el escritorio al principio tiene que acabar de configurarse, ¿vale? Y porque estamos en escritorio remoto, ¿de acuerdo? Si veis que va un poco lento, podéis bajar un poquito la resolución el escritorio para que sea un poco más ágil, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos otra vez el terminal, por ejemplo. Para el terminal y todas las cosas que se pueden utilizar desde el escritorio de Linux, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Hemos acabado. Aquí tenéis el tutorial. Hasta luego.